Pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar, por favor, con este taller de reactivos. En este taller vamos a resolver algunas preguntas tipo examen, algunas preguntas que han venido en los exámenes de la UAM. Primer reactivo tenemos este. Dice, encuentra el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de 10 y 12. Este examen que van a presentar, el examen de la UAM, se caracteriza porque siempre vienen preguntas relacionadas a mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Es un examen donde siempre vienen preguntas de aritmética, justamente. Entonces, bueno, pues vamos a sacar tanto el mínimo como el máximo. ¿Cómo le vamos a hacer? Empezamos con el mínimo. Pues vamos a poner nuestros números que son 10 y 12. Esos son nuestros números, ¿ok? Vamos a sacar primero el mínimo común múltiplo. Aquí te lo pongo. Para sacar el mínimo común múltiplo, tú mismo te tienes que preguntar, ¿alguno tiene mitad? ¿O alguno tiene tercia? ¿O alguno tiene quinta? De preferencia en orden, por favor. Entonces, les preguntamos, a ver, ¿alguno tiene mitad? Y sí, los dos tienen mitad. El 10 tiene mitad y el 12 también tiene mitad. Seguimos, ¿alguno tiene mitad? Y sí, el 5 no, lo bajamos, pero el 6 sí tiene mitad, la mitad de 6 es 3. ¿Alguno tiene mitad? Y no, ya no hay más mitades. Pasamos al siguiente. ¿Alguno tiene tercia? Sí. El 5 no, lo bajamos, pero el 3 sí tiene tercia, su tercia es 1. ¿Alguno tiene tercia? Ya no hay más tercias. Entonces paso a la quinta. ¿Alguno tiene quinta? Sí, nada más el 5. Sacamos la quinta de 5. El objetivo en el mínimo común múltiplo es descomponer nuestros números hasta el 1, hasta que lleguemos a unos. Y ahora voy a multiplicar estos factores primos. Esos números que están ahí al lado se llaman factores primos, porque son números que se van a multiplicar, por eso se llaman factores, y primos porque son números primos, o sea, nada más tienen dos divisores. Al multiplicarlos tengo 5 por 3, 15, 15 por 2, 30, y 30 por 2, 60. Entonces, con eso ya tendríamos, pues, que el mínimo común múltiplo es 60. Ahora vámonos con el máximo común divisor. Con eso ya tendremos la respuesta correcta, pero bueno, vamos a resolverlo. Bien, de eso se trata. Entonces, vamos a sacar ahora el máximo común divisor. Ponemos nuestros números que son 10 y 12, nuestra línea divisora, y empezamos a descomponer. Pero, ¿qué crees? Que ahora la pregunta no es, ¿alguno tiene mitad? Ahora la pregunta es, ¿todos tienen mitad? ¿Todos tienen tercia? Entonces ya te estoy condicionando. Entonces, a ver, te pregunto, ¿todos tienen mitad? Y sí, todos tienen mitad, la mitad de 10 y la mitad de 12. Y ahí fíjate, ¿todos tienen mitad? Y no, no todos tienen mitad, nada más el 6. Entonces no puedo sacar mitad. ¿Todos tienen tercia? Pues el 6 sí tiene tercia, pero el 5 no. Entonces no puedo sacar tercia. ¿Todos tienen quinta? El 5 sí tiene quinta, pero el 6 no. Entonces no puedo sacar quinta. Pasamos al siguiente, que es séptima, que bueno, ya prácticamente si no hay mitad, ni tercia, ni quinta, ni séptima, hasta ahí llega mi procedimiento. Por lo tanto, mi máximo común divisor sería 2. Máximo común divisor 2, mínimo común múltiplo 60, ¿vale? Por lo tanto, pues ya podemos escoger un inciso. En este caso, la respuesta correcta sería el inciso B. Revisemos una siguiente pregunta. Tenemos esta siguiente pregunta. Dice, al simplificar la expresión obtenemos. ¿Qué es esto? Bueno, este tema corresponde a fracciones complejas. Se llaman fracciones complejas. Y son fracciones que tienen más fracciones en el numerador y en el denominador. Por eso se llaman fracciones complejas, ¿va? De igual manera, es un tema que bueno, para todos los exámenes siempre traen fracciones, ¿eh? Siempre, este es un examen que siempre trae fracciones. Vamos a resolverlas y bueno, tenemos en este caso esta fracción compleja. Nuestra fracción dice un entero entre 2 más 3 entre 4 más 5 sextos. Entonces, estas fracciones o esta fracción la voy a comenzar a resolver de abajo hacia arriba. Es decir, a ver, atención por favor. Primero voy a resolver el denominador que está hasta abajo. Es decir, vamos a resolver 4 enteros más 5 sextos. ¿Ok? Entonces todo lo demás lo voy a anotar igual, déjalo anoto. Un entero entre 2 enteros más 3 entre, y ahora sí, nos vamos con ese denominador. 4 enteros más 5 sextos. Es importante para este examen
que sepas hacer fracciones con el método de fracciones equivalentes. En este caso, mi 4 enteros yo lo podría convertir a 24 sextos. 24 sextos es lo mismo que 4 enteros. 24 sextos más 5 sextos, fácilmente puedo hacer esa suma de fracciones con el mismo denominador, y 24 sextos más 5 sextos nos da 29 sextos. Ahí está la primera parte. Ahora, seguimos. El siguiente punto, la siguiente parte que vamos a resolver es esta división. Ahí tenemos una división. Entonces voy a anotar nuevamente un entero entre 2 enteros más. Y ahora sí, lo que me dé esa división. En esa división nosotros tenemos 3 enteros, le pongo un 1 abajo porque es un entero, entre 29 sextos. Aplicamos la ley del sándwich, aquí está. Multiplicamos pan con pan y relleno con relleno. Y tendríamos en este caso 3 por 6, que nos da 18, y 29 por 1, que nos da 29. ¿Ok? Eso es lo que nos dio esa división de fracciones, 18 29avos. Seguimos. Ahora vuelvo a anotar un entero entre, tenemos que desarrollar lo que está en el denominador. En el denominador tengo 2 enteros más 18 29avos. Entonces, si yo aplico nuevamente el método de fracciones equivalentes, si yo quiero representar el 2 enteros en una fracción que tenga el denominador 29, pues tendría que multiplicar 29 por 2. Y bueno, en este caso 29 por 2, pues nos da como resultado 58. Entonces, 2 enteros podríamos representarlo como 58 29avos. Así es como podríamos representarlo, ¿ok? 58 29avos más 18 29avos. Así lo podríamos en este caso representar, ¿ok? Entonces, ahora ya tenemos una suma de dos fracciones con el mismo denominador. 58 más 18 nos da como resultado 76 29avos. Eso es lo que nos dio el denominador, 76 29avos. Ahora, ya para terminar, hacemos esa división. Ese un entero que tenemos arriba le puedo poner un 1 abajo, quedaría como 1 sobre 1. Y otra vez podríamos aplicar la ley del sándwich. 1 por 29 nos da 29 y 1 por 76 nos da 76. De modo que el resultado sería 29 76avos. En este caso, la respuesta correcta sería el inciso B. Pasamos al siguiente pregunta entonces. Revisemos ahora la pregunta número 3. Dice, el cociente de es... A ver, tenemos esta siguiente pregunta. ¿De qué tema es esta pregunta? Bueno, esta pregunta es del tema de división de polinomios, operaciones algebraicas, específicamente división de polinomios, ¿ok? En este examen, en este examen para la UAM, siempre viene una división también de este tipo. En estas divisiones nosotros tenemos en el numerador un polinomio. En este caso es de grado 4 porque tiene x a la cuarta. Les pueden poner de grado 5, de grado 6, etcétera, ¿va? Pero el denominador siempre es un binomio. Y ese binomio siempre va a tener la forma x más a o x menos a. Cuando hablo de a me refiero a un número, x, como en este caso x más 3. También podría ser x menos 3, por ejemplo, ¿no? A lo que voy es que para este examen siempre que hay varios métodos para hacer este tipo de divisiones, pero el método ideal para este examen es un método que vamos a llamar, una regla que vamos a llamar la regla de Ruffini, también conocida como división sintética, ¿va? Entonces, ¿en qué consiste? Pues este método consiste en hacer la división pero sin las letras, agarrar los puros números, ¿va? Pues presta mucha atención porque es un método que al principio cuesta un poquito de trabajo. Voy a colocar una línea así horizontal y una línea vertical, como una tablita, ¿va? En esta parte de la tablita vamos a colocar los coeficientes de nuestro numerador. Por ejemplo, x cuarta tiene como coeficiente 1. Menos 6x cúbica tiene como coeficiente al menos 6. Menos 25x cuadrada tiene como coeficiente al menos 25.
Menos 5x tiene como coeficiente al menos 5 y 9, pues su coeficiente es 9, ¿va? ¿Qué más? En esta esquinita, nosotros lo que vamos a poner es el número que está abajo, el número que estaba abajo en el denominador tenemos x más 3. El número o el término independiente es más 3. Nosotros lo vamos a poner siempre con el signo contrario. Es decir, si dice más 3, yo pongo un menos 3. Si dijera menos 3, yo pongo más 3. Entonces siempre ese número le vamos a cambiar el signo, ¿va? El coeficiente de la X siempre va a ser 1, entonces ahí ni me preocupo. Me voy a enfocar más que nada en el número que está junto con la X, ¿no? El término independiente. Y siempre lo voy a poner con su signo contrario, ¿va? Ahora, fíjate muy bien porque ahora sí vamos a hacer el procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Vamos a bajar el 1. Ese primer coeficiente lo vamos a bajar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar 1 por menos 3, nos da menos 3. Y lo pongo ahí abajito. Esta operación es una suma porque hay signos iguales. Menos 6 menos 3 nos da menos 9. Vuelvo a multiplicar. Menos 9 por menos 3 nos da más 27. Y al ponerlo tenemos una resta. 27 menos 25 nos da 2. Vuelvo a multiplicar. 2 por menos 3 nos da menos 6. Y al ponerlo tenemos aquí una suma. Menos 5 menos 6 nos da menos 11. Vuelvo a multiplicar. Menos 11 por menos 3 nos da más 33. Al ponerlo, tenemos aquí una suma. 33 más 9 nos da 42. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Qué significan esos números? El número que obtuvimos al final, ese número que obtuvimos al final, corresponde al residuo. Este es el residuo de la división. Fíjate muy bien, porque en esta pregunta no es el caso, pero hay preguntas donde te preguntan nada más el puro residuo. ¿Cuál es el residuo de la división tal? Ah, bueno, pues el residuo sería 42, ¿va? En este caso me piden el cociente. Y bueno, los coeficientes de nuestro cociente van a ser estos que te voy a marcar aquí de color verde. Esos son los coeficientes para nuestro cociente. Cociente, ahí está. Entonces, fíjate cómo lo vamos a armar. Mi numerador es de grado 4, porque tiene x a la cuarta. Mi resultado siempre, siempre, siempre va a ser un grado menos. Es decir, si mi numerador es de cuarto grado, mi resultado siempre va a ser, bueno, va a ser un grado menor. En este caso va a ser grado 3. Entonces, estos son los coeficientes de mi polinomio de grado 3. O sea, voy a tener 1x cúbica menos 9x cuadrada más 2x menos 11. Y ese sería nuestro cociente. Fíjate cómo son los mismos coeficientes que obtuve, pero con las letras correspondientes. En este caso, si mi numerador es de grado 4, mi resultado sería de grado 3. Si mi numerador fuera de grado 5, mi resultado sería de grado 4 y así sucesivamente, ¿vale? Por lo tanto, ya teniendo este resultado, este cociente, pues ya podemos buscarlo en las opciones y tendríamos x cúbica menos 9x cuadrada más 2x menos 11. Y bueno, la respuesta correcta sería el inciso D de dedo, ¿va? Y listos, ahí está esta pregunta. Obviamente al principio quizás se ve un poquito feo el procedimiento, pero luego hace falta revisar unos 3, 4 ejercicios para que ya quede más claro, ¿va? Esta siguiente pregunta dice, al factorizar 3m menos 5p al cuadrado, ¿se obtiene? A ver, tenemos aquí esta pregunta. Vamos a resolverla, por favor. Esa es la instrucción que nos ponen en el examen, aunque realmente no vamos a factorizar, más bien vamos a desarrollar. Este ejercicio, pues no corresponde a un ejercicio de factorización, corresponde a un ejercicio de un producto notable, pero así nos ponen la instrucción en el examen. Este producto notable que tenemos aquí recibe el nombre de binomio elevado al cuadrado, así se llama, binomio al cuadrado. Y para desarrollarlo tenemos la siguiente forma. A más menos b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más menos
el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Así es como vamos a desarrollar este ejercicio o esta factorización, ¿vale? En este caso, desarrollamos nuestro producto notable. El primer término es 3m, el segundo término es 5p. Entonces empezamos a desarrollarlo de acuerdo con la estructura de la fórmula que nos establece esto. Entonces nosotros tenemos 3m menos 5p elevado al cuadrado. Al desarrollarlo tenemos el cuadrado del primer término. Mi primer término se llama 3m. Entonces 3m al cuadrado nos da 9m cuadrada, porque 3 al cuadrado es 9 y m al cuadrado es m cuadrada. Menos, como aquí tenemos un signo menos, nuestro resultado, nuestro segundo término va a ser negativo. El doble del primero por el segundo. El primer término se llama 3m, el segundo término se llama 5p. Si yo multiplico el primero por el segundo, 3m por 5p nos da 15mp. Y el doble, porque siempre hay que sacarle el doble, aquí lo establece la fórmula, el doble de 15mp sería 30mp, más el cuadrado del segundo, o sea, el cuadrado de 5p, pues sería 5 al cuadrado 25 y p al cuadrado p cuadrado. Este sería el resultado. Este ejercicio es un binomio al cuadrado y bueno, si nuestro binomio tuviera signo positivo, todos los signos de mi resultado serían positivos. Pero en este caso, como tiene signo negativo, los signos de mi resultado siempre van intercalados. Más, menos, más. Siempre van uno y uno. Más, menos, más. ¿Vale? Entonces, si mi binomio es negativo, los intercalo. Si mi binomio es una suma, todos van positivos y ni me preocupo por los signos, ¿ok? En este caso, buscamos la respuesta correcta, 9m cuadrada menos 30mp más 25p cuadrada. La respuesta correcta sería el inciso E, ¿ok? Esa sería la respuesta correcta para este binomio cuadrado, ¿ok? Un empleado gastó de su sueldo un tercio en renta, un sexto en alimentación y un décimo en vestuario. Si le sobran 216 pesos, ¿cuál es su sueldo? ¿Va? Entonces, ¿de qué tema es esta pregunta? Pues esta es una pregunta en donde tenemos que aplicar las ecuaciones de primer grado y lenguaje algebraico, ¿ok? Entonces, vamos a resolverlo aplicando los conceptos, ¿vale? Entonces, comenzamos, por favor. En este caso, el sueldo de esta persona no lo conocemos. Entonces, al sueldo de esta persona le vamos a llamar X, ¿ok? Ahora, dice mi ejercicio, este empleado gastó un tercio de su sueldo en renta. Entonces, ¿cómo represento lo que se gastó esta persona en renta? Pues lo represento como un tercio de X. Un tercio de su sueldo se lo gastó en renta. Más un sexto se lo gastó en alimentación. Entonces le pongo un sexto de su sueldo se lo gastó en alimentación. Un décimo en vestuario. Entonces podríamos poner más un décimo de su sueldo se lo gastó en vestuario. Y bueno, si a lo que se gasta en la renta, en la alimentación, en el vestuario, y aparte yo le sumo los 216 que le sobran, pues el total me tiene que dar el sueldo. Repito, o sea, el sueldo de esta persona se está distribuyendo en un tercio de renta, un sexto en alimentación, un décimo en vestuario y 216, que es lo que le está sobrando. Si yo sumo lo que gastó, todo lo que gastó más lo que le sobró, voy a obtener un total que es el sueldo. Entonces mi ecuación podría quedar de esa forma. Es una forma, puede quedar también de otra forma, ¿vale? Yo la dejé así, pero vaya, hay otras formas que también son válidas, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación que representa a este problema. Ahora hay que resolverla. Tenemos que encontrar el sueldo de esta persona. Entonces, es una ecuación que tiene fracciones. Siempre en estos exámenes de admisión vienen preguntas donde vienen ecuaciones de primer grado con fracciones. Y para resolverlas es muy sencillo. Lo que voy a hacer es quitar la fracción. Los denominadores son 3, 6 y 10. El mínimo común múltiplo de 3, 6 y 10 es 30. Entonces toda la ecuación la voy a multiplicar por 30.
¿Cómo voy a hacer esa multiplicación? Bueno, puedes primero multiplicar 30 por 1 y el resultado entre 3, o yo te recomiendo para más fácil, primero divide 30 entre 3 y el resultado por 1, ¿ok? O sea, primero divide con el de abajo y luego multiplicas con el de arriba, ¿va? A ver, empezamos con la primera fracción. 30 entre 3 me da 10. 10 por 1 nos da 10x. Más 30 entre 6 nos da 5. 5 por 1 nos da 5x. 30 entre 10 nos da 3. 3 por 1 nos da 3. Más 30 por 16. Tendremos 3 por 6, 18, llevo 1. 3 por 1, 3, más 1 que llevo 4. 3 por 2, 6. Y aparte el 0 que me comí en el 30, ¿no? Y por último, 30 por x, que nos da 30x. Fíjate cómo la ecuación tenía fracciones y ahora ya no tiene fracciones. Despejamos. Al despejar, tendríamos en este caso 6480 es igual a 30x menos 10x, porque el 10x está sumando y pasa restando, menos 5x, porque también 5x está sumando y pasa restando, menos 3x, porque también está sumando y pasa restando. O sea, todas esas x que estaban sumando pasaron restando, ¿va? Al reducir términos semejantes me queda 30 menos 10 nos da 20, 20 menos 5 nos da 15, 15 menos 3 nos da 12, 12x. Despejamos y me queda 6480 entre 12. Hacemos en este caso nuestra división y bueno, al hacer la división obtendremos que el sueldo de este empleado es de 540 pesos, ¿ok? Lo buscamos en las opciones y entonces con eso tendríamos que la respuesta correcta es el inciso D de dedo, ¿va? Y listos, ahí tenemos ya esta siguiente pregunta. Siguiente reactivo dice, las soluciones de la ecuación x cuadrada menos 8ax más 12a cuadrada son... A ver, ahí tenemos esta pregunta. Vamos a resolverla. El tema para esta pregunta es ecuación de segundo grado o cuadrática, ecuaciones de segundo grado cuadráticas. Esta es una ecuación de segundo grado. Para su examen, las ecuaciones se pueden factorizar. Se pueden resolver con fórmula general o factorización, que son los dos métodos más comunes. Nosotros para el examen recomendamos siempre usar la factorización porque es más rápida. Entonces vamos a factorizar. Esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación que se llama ecuación completa, ¿vale? Porque tiene término cuadrático, es el de la x cuadrada, término lineal, el que tiene x, y término independiente, el que no tiene x, ¿va? Entonces, vamos a factorizar. Como el coeficiente de x cuadrada es 1, podemos aplicar el método sencillo para poder factorizar, ¿ok? Entonces, tendríamos en este caso, la raíz de x cuadrada es x. Ahí lo ponemos. Ahora buscamos dos números que multiplicados o dos términos que multiplicados me den 12a cuadrada y que sumados o restados me den menos 8a. Podríamos poner fácilmente 6a por 2a, 6a por 2a nos da 12a cuadrada. ¿Y de qué manera me da menos 8? Pues tendrían que ir los dos negativos. Menos 6a menos 2a nos da menos 8a y menos 6a por menos 2a nos da más 12a cuadrado. O sea, son dos términos que multiplicados te dan el último y que sumados o restados te dan el del medio. ¿Ok? Ahora, paso 1, factorizamos. Paso 2, separamos. A ver, primer factor lo igualamos a 0. Segundo factor lo igualamos a 0. Y paso 3, despejamos. En el primero despejamos, 6a está restando, pasa sumando, aquí está. Y en el segundo factor, 2a está restando, pasa sumando, aquí está. Entonces, esa sería la solución. Buscamos esta solución, entonces tenemos que x vale 6a y 2a. La respuesta correcta sería el inciso E. X vale 6a y x vale 2a. Al ser una ecuación de segundo grado, generalmente tienen dos soluciones. En este caso, una solución es 6a y la otra solución es 2a. Y listo, la respuesta sería el inciso E.
Siguiente pregunta dice, ¿la medida en grados que corresponde a 4/3 de pi radianes es? A ver, fíjate bien con esta pregunta. ¿De qué tema es esta pregunta? Pues esta pregunta es del tema de conversión de ángulos, de grados a radianes y de radianes a grados. En tu examen es bien importante que sepas hacer estas conversiones porque siempre vienen, ¿ok? Siempre viene al menos una conversión. Hay veces que te ponen una tabla con varios ángulos y tú tienes que pasar los que te den en grados, pasarlos a radianes, o los que te den en radianes, pasarlos a grados. Entonces, no es una, son varias conversiones en la misma pregunta, ¿va? Lo que sí es que es bastante sencillo hacer estas conversiones. A ver, ponemos nuestro ángulo. Nuestro ángulo es 4/3 de pi radianes. Ese es nuestro ángulo. Lo quiero convertir a grados, porque eso está en radianes, lo quiero en grados. Entonces vamos a colocar un paréntesis grandote con una fracción adentro. Ese se llama factor de conversión. Y tú tienes que saber siempre, esto es básico y tienes que saberlo sí o sí para este examen, tienes que saber que pi radianes es igual a 180 grados, o sea, aquí te lo anoto, pi radianes es igual a 180 grados, ese es el factor de conversión. Ahora, ¿cómo lo acomodo dentro de la fracción? Bueno, si yo tengo pi radianes y mi ángulo está en radianes, pues voy a poner pi radianes abajo para que se cancelen. Y arriba voy a poner 180 grados. Entonces, si tú tienes tu ángulo en radianes, pon los radianes abajo para que se anulen. Si tú tienes tu ángulo en grados, pon los grados abajo para que se anulen. ¿Ok? Entonces, una vez acomodado así, pues estaremos de acuerdo que se cancela pi radianes con pi radianes y entonces nos queda 4/3 por 180. Otra vez una operación con fracciones. Para estos exámenes, para este examen es básico saber fracciones. Entonces, puedes hacerlo de la siguiente forma. 180 por 4 y el resultado entre 3. O yo te recomiendo primero dividir entre 3 y luego por 4. Como las operaciones las hacemos mentales, es más difícil, entre comillas, es más difícil 180 por 4, que eso va a dar que 720, y luego 720 entre 3, que va a dar 240. Pero es más difícil hacerlo mentalmente. Comparado con primero 180 entre 3, pues el número 180 lo divido, se hace más chiquito, me da 60. Y luego 60 por 4, 6 por 4, 24, o sea, 60 por 4, 240, ¿va? Entonces, yo te recomiendo primero dividir y luego multiplicar, así va a ser más fácil hacer la operación. Entonces dijimos, 180 entre 3 da 60, 60 por 4 nos da 240. Y ese sería mi ángulo en grados. 4/3 de pi radianes equivale a 240 grados, ¿va? Y listos, la respuesta sería el inciso D de dedo. El tema, te repito, es conversión de ángulos, ya sea de grados a radianes o de radianes a grados, ¿va? Y listo, chicos, ahí está esa pregunta. Siguiente pregunta. En la siguiente figura, el valor de X es... Tenemos esta preguntita, este triángulo que me están dando. Para encontrar el valor de X, voy a aplicar el teorema de Tales. El teorema de Tales de Mileto, también conocido como teorema de semejanza de triángulos. Entonces, vamos a aplicarlo. Si te fijas en el esquema, tenemos dos triángulos. A ver, voy a dibujar uno por ahí. Sí, no. Voy a dibujar uno así. A ver, ahí está. El chiquito lo voy a dibujar así. Ahí está el chiquito. Su base vale D y su altura vale X. Y voy a dibujar también otro, el más grande, el principal que me están dando ahí. Entonces ahí está el principal. Su altura sería X más A y su base sería D más C menos D. O sea, hay que tomar este D más esta C menos D porque la base involucra todo esto que te estoy marcando de rojo. Esa es la base. Por eso todo eso sería D más C menos D. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, de hecho, si te fijas bien, si te pones abusado, esa base se puede simplificar porque D menos D se cancela. Entonces, realmente toda esa base vale C unidades, nada más. Ahora sí, teorema de Tales implica relacionar. Vamos a relacionar
la altura del triángulo pequeño con la altura del triángulo grande y la base del triángulo pequeño con la base del triángulo grande. Entonces, lo acomodamos y nos quedaría, a ver, primero las alturas. Tendríamos X es la altura del triángulo pequeño, dividido entre X más A, que es la altura del triángulo grande. Esto es igual a ¿quién? Vámonos con las bases. D es la base del triángulo pequeño, entre C, que es la base del triángulo grande. Fíjate en las fracciones. Primer fracción te puse todos los datos de la altura, segunda fracción te puse todos los datos de la base. En los numeradores te puse los datos del triángulo chiquito y en el denominador te puse los datos del triángulo grande. ¿Ok? Una vez que ya lo armaste así, puedes hacer regla de 3, directa. Entonces, para obtener X, se multiplica cruzado. Entonces, podríamos decir X es igual a X más A por D entre C. Acuérdate que en la regla de 3 directa se multiplica cruzado y el resultado que obtienes se divide entre el otro dato que no estamos usando. Ahora sí, una vez que ya lo acomodamos, pues ahora sí tenemos que aplicar álgebra. Empezamos abusados con su álgebra y tendríamos arriba, bueno, para empezar, déjenme, pongo así. Esta. Esa C que está dividiendo la pasamos multiplicando y me quedaría X por C. Ahora en el numerador tenemos X más A por D, es decir, tendríamos X por D que nos da XD, A por D que nos da AD. Tenemos que despejar a X, acuérdate, me están pidiendo el valor de X, entonces agrupamos todas las X del lado izquierdo, entonces XD está sumando, pasa restando. Seguimos, lo pongo por aquí arribita. Del lado izquierdo, como no son términos semejantes, tengo que hacer un factor común con la X. Al primer término XC le quito la X y nos queda solamente C. Al segundo término que es XD le quito la X y me queda solamente D. Y eso es igual a D. Despejamos X y ese paréntesis C menos D que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces me quedaría C menos D en el denominador de la fracción. Y así está nuestra X. X es igual a la fracción AD entre C menos D. ¿Vale? Buscamos la opción correcta y en este caso el inciso correcto sería el inciso E. Ahí lo tenemos, arriba en el numerador tenemos la fracción AD, el numerador AD, perdón, y en el denominador tenemos C menos D. A ver, atención con esta siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el punto de intersección de las rectas y menos 5x menos 3 igual a 0 y y más 5x menos 1 igual a 0? Para resolver esta pregunta, tenemos que conocer bueno, esta pregunta es de geometría analítica, porque nos están pidiendo la intersección de las rectas, ahí nos lo van a pedir en analítica. Y debemos de conocer también el tema de sistemas de ecuaciones lineales, ¿ok? Siempre que nos pidan la intersección de dos rectas, tengo que agarrar las dos rectas que me están dando y hacer un sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces, primero, antes que nada, vamos a modificar un poquito esas ecuaciones. La primera ecuación es esta, vamos a acomodarla, ¿ok? Al acomodarla tendríamos primero el término que lleva X, luego el término que lleva Y, ahí está, menos 5X más y ese menos 3 que está restando lo paso de una vez al otro lado sumando. La segunda ecuación es esta, despejamos a ese 1 que está restando, pasa sumando, y acomodamos, primero va la X, luego va la y eso es igual a 1, porque repito, el 1 estaba restando y pasa sumando. Ese es nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, para resolverlo tendremos los siguientes pasos. Vamos a aplicar el método de suma y resta o método de reducción, que es uno de los métodos más sencillos. Entonces, paso 1, pongo paréntesis al lado de cada ecuación y voy a colocar, a ver, vamos a eliminar a la X, ¿va? Entonces, como yo quiero eliminar a la X, puedes eliminar a Y si así lo prefieres, pero yo decidí primero eliminar a X. Entonces, los coeficientes que tiene X los tienes que poner dentro del paréntesis de manera invertida.
Es decir, el menos 5 que está arriba lo voy a poner abajo y el 1 que tiene la X de abajo lo voy a poner arriba. Los coeficientes, ahí están, se toman con todo y su signo. Los ponemos invertidos. Paso 2. El paso 2 es cambiarle el signo de esos dos números, cámbiale el signo solamente a uno de los dos, al que tú quieras, ya sea al 1 o al menos 5, al que tú quieras. Yo le voy a cambiar el signo al menos 5, ¿no? Porque es negativo, me conviene más trabajar lo positivo. Nada más hay que cambiárselo a uno, ¿eh? Y al que quieras. Paso 3. Multiplico cada ecuación por el número que está en el paréntesis. Primera ecuación se multiplica por 1. Estaremos de acuerdo que si yo multiplico por 1 me queda igual. Segunda ecuación se multiplica por 5. X por 5, Y por 5, 1 por 5. Paso 4. Sumamos y restamos. 5x menos 5x nos da 0. Se cancelan. Y más 5y nos da 6y. Y 3 más 5 nos da 8. Paso 5. Despejamos a y. Ya eliminamos a x. Ya nada más me queda una incógnita. Despejo a y. Ese 6 se está multiplicando, pasa dividiendo. Y me queda 8 sextos. Fracción que se simplifica sacando mitad arriba y mitad abajo. Entonces, con eso yo ya sé que y vale 4 tercios. Ese es el valor de y. Ya podemos escoger la opción correcta, pero bueno, vamos a seguirle. Ya tengo a y, me falta x. ¿Cómo obtendríamos a x? Sustituyendo a y en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo te recomiendo que busques la más sencilla. Hay veces que las dos ecuaciones están feas, entonces no te queda de otra. Pero hay veces que sí hay una más sencilla que otra, como por ejemplo en este ejercicio, la ecuación de abajo está más sencilla. X más y es igual a un entero. Yo ya sé que y vale 4 tercios, entonces me quedaría x más 4 tercios es igual a un entero. Despejamos, ese 4 tercios que está sumando pasa restando. Si aplicamos las fracciones equivalentes que te mencioné que tienes que saber de preferencia, ese un entero podríamos ponerlo como 3 tercios. 3 tercios menos 4 tercios. Y 3 tercios menos 4 tercios nos da menos un tercio. Ese sería el valor de x. Ya tenemos el valor de x, por lo tanto lo buscamos en los incisos. X vale menos un tercio, aquí está, y y vale 4 tercios, aquí está. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. Toma en cuenta que tus incisos, o los incisos en esta pregunta, me los están poniendo como coordenadas, porque de hecho la pregunta me está pidiendo cuál es el punto de intersección. Al ser un punto, tiene coordenada X y coordenada Y. En este caso no viene X es igual a tanto y Y es igual a tanto, no, viene en forma de un punto. Debemos de saber pues que la primera coordenada es la de X y la segunda coordenada es la de Y, ¿ok? Entonces, bueno, la respuesta correcta sería el inciso B, ¿ok? Las preguntas de cálculo solamente vienen para las divisiones de CBI y CBS. El cálculo en su examen es muy básico. No vienen muchas fórmulas para aplicar, a diferencia del examen de la UNAM o del Politécnico, que sí viene más cálculo o que sí viene, el temario es más extenso. Obviamente en Poli es más extenso que en UNAM, ¿vale? Pero UAM es el que tiene el temario más sencillo de cálculo integral y diferencial, ¿ok? Entonces, las preguntas de cálculo son muy sencillas, como estas que vamos a ver a continuación. Empezamos con esta pregunta. La preguntita dice, la derivada de la siguiente función 2x cuadrada menos 1 es... Nos están pidiendo la derivada de la función. Entonces, yo tengo aquí la función y es igual a 2x cuadrada menos 1. Esa es la función. Tenemos que derivar, ponemos y' y vamos a derivar. ¿Cómo voy a derivar a 2x cuadrada? A ver, hay una formulita que nos dice, a ver, si tu función es x a la n, o vamos a ponerlo con su coeficiente de una vez, a x a la n, pues entonces su derivada sería multiplicar el coeficiente por el exponente, multiplica el coeficiente por el exponente, y a la x
al exponente de la x le vamos a restar 1, ¿ok? Entonces así es como lo vamos a poner. Entonces, esta es la fórmula de derivada, ¿sale? Entonces, en este caso, derivamos 2x cuadrada, ¿cómo nos quedaría? 2 por 2, 4. Y el exponente que tiene la x le resto 1. 2 menos 1 nos da 1. Que bueno, tú ya sabes que el exponente 1 no se pone. Ahora, tenemos que derivar al segundo término que es menos 1. Entonces, derivamos al menos 1 y para eso hay otra fórmula que nos dice, a ver, si tu función es una constante, la derivada de una constante es 0, siempre. Entonces, en este caso tendríamos que la derivada de menos 1 es 0 y el 0 pues no se pone. Entonces nos quedaría solamente 4x. Ese sería el resultado. Lo buscamos y entonces la respuesta sería el inciso D. ¿Ok? Y listo, ya derivamos a nuestra función. Última pregunta de matemáticas. Dice, ¿cuál es la integral inmediata de la siguiente función? Ahora, esta pregunta es de integrales. Te repito nuevamente, el cálculo que viene en tu examen es muy sencillo. Incluso aquí vienen para el examen, vienen únicamente integrales inmediatas. Esta fórmula, esta integral que me están pidiendo realmente es una fórmula. O sea, ni siquiera me están pidiendo integrar. Realmente lo único que me están pidiendo es la fórmula, el resultado de esta fórmula. Entonces, haz de cuenta que la fórmula nos dice, si yo tengo la integral del diferencial de u entre u, el resultado es el logaritmo natural de u más la constante de integración. Esa es la fórmula justamente, eso es lo que establece la formulita. Y eso es lo que me están pidiendo, o sea, me están diciendo que integre, pero no tengo nada que integrar. Prácticamente me están pidiendo la pura fórmula. Entonces, la integral del diferencial de u sobre u sería igual al inciso b, que es el logaritmo natural de la función más la constante de integración, ¿va? Y ya, es todo lo que hay que hacer. Ni siquiera integré, solamente apliqué la fórmula, más solamente respondí con la fórmula que me tengo que saber. Normalmente de derivadas hay que saberse como 8 fórmulas y de integrales hay que saberse como 3 o 4 fórmulas nada más, ¿vale? Que bueno, pueden parecer muchas, pero si ya llevaron cálculo en algún momento, sabrán que son muchas más fórmulas de derivadas y de integrales, ¿no? Entonces, realmente aquí nos piden poquito de cálculo, ¿ok? Y bueno, la respuesta correcta sería el inciso B de bueno, o estas preguntas en general, pues no son para que te las aprendas y digas, ay, en mi examen vino esta tal cual igualita. No, ¿vale? El objetivo de este taller es pues que te fijes o que te vayas dando cuenta el nivel que llegan a traer las preguntas. Hay preguntas que son muy sencillas, hay preguntas que son más complicadas. Entonces el tiempo que tú te ahorras en las preguntas sencillas, pues se lo tienes que invertir a las preguntas que son un poquito más laboriosas, ¿va? Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.